Muy buenos días, gracias por la invitación a la ATE y al Ministerio de Transportes. Esta presentación lo que busca es hacer una revisión de cómo se han estado urbanizando otros entornos en otras partes del mundo, en los espacios subterráneos de las ciudades, y vamos a ver cómo estos han tenido una fuerte relación con los sistemas de transporte masivo, más específicamente los metros, ¿no? Creo que es esto de acá. Entonces, ¿por qué urbanizar el subsuelo? Urbanizar el subsuelo no es un tema nuevo, ya se viene urbanizando el subsuelo desde hace mucho tiempo, ¿no? Aquí mismo en Caral, hace 5.000 años, se han encontrado ya pasadizos subterráneos que conectaban las pirámides con la plaza central, para que los líderes pudieran tener un espacio más privilegiado de comunicación y discusión, ¿no? En Turquía, 800 años antes de Cristo, ustedes habrán escuchado del espacio de Capadocia, ¿no? Que como vemos, podemos observar imágenes de cómo era el interior y cómo era la estructura, el corte de este espacio, que servía para protegerse de invasiones, de ataques, y era una ciudad subterránea donde habían cementerios, comercios, viviendas y diversas actividades urbanas, ¿no? En Chavín encontraron hace poco unas decenas de canales subterráneos de agua conectados con sitios religiosos, ¿no? Yo lo que quiero es mencionar es esto, para decirles que el tema de la urbanización no es un tema nuevo, es un tema de la urbanización subterránea, no es un tema nuevo, que es un tema que se viene haciendo desde mucho antes, y también quería resaltar que venía haciéndose en el Perú, ¿no? En el año 1862 se inaugura la primera línea del metro de Londres, con el objetivo de desplazar mayor cantidad de personas sin alterar la superficie, ¿no? Y esto es una muestra de qué tan antiguos son los proyectos de transporte subterráneos en el mundo. Este es un proyecto que data de la década del 50, desarrollado por Max Abramowitz para desarrollar un proyecto de ciudad subterránea en Pittsburgh, en el cual se incluían viviendas, sistemas de transporte masivos y sistemas de transporte a través de vehículos motorizados, ¿no? Con una serie de equipamientos subterráneos, ¿no? El tema es un tema que ya se viene desarrollando especialmente en países industrializados. Esta es la propuesta de Paul Maymon para una ciudad subterránea en París, ¿no? También en la misma década del 50, que busca combinar sistemas de transporte masivo con espacios comerciales y la urbanización y la ocupación residencial e institucional del subsuelo. Este es un proyecto de ecociudad diseñado por Andrew Cadles en el 2009, y que busca establecer un sistema de ocupación en la zona desértica. Según la propuesta de Cadles, ubicarse a nivel subterráneo permitiría ventajas climáticas, ¿no? Que podrían hacer más habitable la zona desértica. Y este es otro proyecto de Matteo Fromboluti ante la demanda de ocupar o de darle un uso a una mina abandonada en San Luis. Lo que él propone es un rascacielos invertido que tendría zonas de cultivo alrededor, ¿no? Y que utilizaría la luz solar de manera direccionada. Y esta es la mina como existe actualmente. Este es el proyecto de la línea norte-sur de Ámsterdam para ocupar el subsuelo,
por un lado zonas comerciales, institucionales y por otro lado zonas de estacionamientos para las personas que viven en la superficie y sistemas de transporte masivo en un nivel inferior. Esto ya son propuestas de proyectos que se están implementando en otros países, que están ocurriendo en otros países, ¿no?, para los cuales ciertamente se realizan todos los estudios que corresponden, ¿no?, tanto los estudios geológicos, estructurales, como los estudios de impacto ambiental. Y se vinculan estos estudios con los estudios urbanísticos que permiten integrar no solamente la ciudad de manera horizontal, sino también integrar la ciudad de manera vertical. Esto genera una plusvalía, esto genera mayores ventajas comparativas, esto genera un mayor uso intensivo del territorio. Este es el proyecto que se presentó para el Metro de Yakarta, que incorpora no solo el desarrollo de un sistema de transporte masivo, sino también el desarrollo de otras actividades institucionales, comerciales, y que conectan núcleos urbanos con otros núcleos urbanos de la ciudad. ¿Y cómo se está urbanizando el subsuelo? ¿Cuáles son las experiencias que podemos nosotros tomar de urbanización del subsuelo, de las cuales podamos tomar lecciones que puedan servirnos aquí en el Perú? En la actualidad existen alrededor de 51 sistemas peatonales subterráneos en el mundo, la mayoría ubicados en el hemisferio norte, ¿no?, y los de mayor longitud ubicados en Canadá, ¿no? Existen también sistemas peatonales subterráneos, pero con un uso menos intensivo que en otras ciudades del hemisferio norte, como vamos a ver a continuación. Este es el sistema peatonal subterráneo de Osaka, que integra esencialmente estaciones de metro, ¿no?, con centros comerciales. ¿Cuál es la característica de esto? Que tiene una localización privilegiada, está en el centro de la ciudad y combina estos espacios subterráneos peatonales con edificaciones de alta y media densidad que permiten un uso intensivo del territorio. Lo que vamos a ver es que estos factores que están presentes aquí, la interconexión de estaciones de metro, la localización privilegiada y la densidad alta y media, son factores comunes a considerar en los sistemas peatonales subterráneos. Si observamos en Toronto, ¿no?, también estos bloques amarillos que se encuentran aquí son las estaciones de metro y estos son los conjuntos comerciales, ¿no? Como en el caso anterior, se interconectan las estaciones de metro, tiene una localización privilegiada porque es el centro de la ciudad y tiene alta densidad. Que es una alta densidad que en muchos casos no existía cuando se desarrolló el proyecto de metro, sino que fue desarrollándose progresivamente con el desarrollo del metro. Y esto es un indicador de lo estructurante que es un proyecto de metro en el desarrollo de la ciudad. Este es el caso de Chicago, ¿no?, frente al lago Michigan, en el cual también se encuentran las estaciones de metro en la zona central y los corredores peatonales cerca del loop, ¿no?, y donde existen las mismas condicionantes, ¿no? Los sistemas peatonales subterráneos buscan que conectar estaciones de metro con centros comerciales, una localización privilegiada y alta densidad. ¿Cuáles han sido en estos casos las principales razones de la existencia de sistemas peatonales subterráneos? Los sistemas peatonales subterráneos son en la actualidad el tipo de construcción subterránea común en los países que tienen sistemas de metro. No se están haciendo ciudades subterráneas como el caso de Capadocia, que vimos hace unos instantes, pero sí se está generando una dinámica urbana sustentada en el funcionamiento y en el desarrollo de los sistemas de transporte masivo del metro. En el 100% de estos casos, de los 51 sistemas peatonales subterráneos, lo que se buscaba era una conexión entre núcleos de aglomeración urbana, ¿no?, articular la demanda,
El 4% de estas edificaciones de estos sistemas peatonales subterráneos eran para conectar edificios de gobierno, el 64% para conectar tiendas y para conectar sistemas de transporte como estaciones de metro, estaciones de buses o otros sistemas, otras modalidades de transporte, el 30% para exclusivamente conectar sistemas de transporte y el otro 2% para otras funciones que son funciones logísticas o funciones de otro tipo, ¿no? Y vamos a ver algunos casos. El caso de Buenos Aires, por ejemplo. El caso de Buenos Aires, la línea A se inaugura en 1913, ¿no? La parte del metro, sin conectar la conexión ferroviaria de cercanías, tiene alrededor de 52 kilómetros, 83 estaciones, mueve 700 millones de pasajeros al año y los corredores peatonales están esencialmente diseñados para conectar las estaciones de metro, ¿no? Que es un caso vinculado más netamente al funcionamiento del desarrollo del sistema de transporte, ¿no? Se conectan algunos espacios públicos con espacios comerciales, el desarrollo subterráneo está en función a las necesidades de transporte, ¿no? Y es la empresa de transporte la dueña del espacio para uso comercial. Pero sin embargo también se han generado algunos proyectos como este proyecto que es el proyecto de creación de un paseo peatonal para vincular otras estaciones a nivel subterráneo con otros espacios y con otras estaciones, con un análisis económico que permite, en este caso, ¿no? En el caso de este paseo peatonal subterráneo que integra la calle Pellegrini con la avenida Sarmiento, incrementar la frecuencia de líneas en un 20%, beneficiar la circulación de 300.000 personas, ¿no? Y reducir el tiempo de espera de 3 minutos a 2 minutos 15, o sea, 90 segundos de reducción de tiempos de espera, en un pasaje subterráneo que tiene una extensión de alrededor de 10.000 metros, ¿no? Y que fue valorizado en 40 millones de dólares. Con esto lo que quiero decirles es que la inversión en corredores o en sistemas peatonales subterráneos no lo veamos solo como un costo económico, sino como una generadora de crecimiento económico que nos permite reducir costos a las personas. En el caso de Kobe, Japón vemos un uso más intensivo, ¿no? Vemos, por ejemplo, estas líneas celestes que son los sistemas peatonales interconectados, ¿no? Vemos cómo se interconectan los distintos niveles subterráneos y de superficie en el caso de Kobe, ¿no? Eso quiere decir que virtualmente no hay límites para urbanizar el subsuelo y conectarse con la superficie, ¿no? Y esto es como lucen las estaciones por dentro, ¿no? Esto es por fuera, la estación Sannomiya de Kobe, y esto es por dentro, está un poco oscuro, pero se ve los espacios subterráneos, en este caso de uso eminentemente comercial, ¿no? Con un gran desarrollo comercial, ¿no? Los conectores entre las estaciones son corredores comerciales. Además, esto permite que los usuarios puedan protegerse en el invierno, permite que el peatón tenga más opciones que solo las de ir de una estación a otra, ¿no? Y esto además está vinculado a conexiones multimodales. No solamente es el tren, sino también está el tren de cercanías, o hay estaciones de bicicleta, o hay automóviles, etcétera, ¿no? Como es el caso en París. París he tomado dos casos rápidos. Uno es el caso de la Gare du Nord, la salida norte, que es la tercera estación más grande del mundo, y donde llega el RER, el tren de cercanías, y donde llegan las estaciones de metro y que se superponen, ¿no? Se superponen tanto los trenes de cercanías como las estaciones de metro, ¿no? 190 millones de viajes al año e integra buses, vehículos, tren, metro, etcétera, ¿no? Otro caso en París es el caso del Forum des Halles, que es el fórum de los corredores, donde hay estacionamientos públicos
5 niveles, 60.000 metros cuadrados, 170 boutiques, conexiones de metro con tren de cercanías, el RER y trenes de alta velocidad, el TGV, ¿no? El tren de alta velocidad, y es un centro de intercambio de modos de transporte. Esta iniciativa ha sido una iniciativa combinada, público y privada, que ha permitido este desarrollo comercial armonizado con las demandas de transporte. Veamos otro caso, el caso de Toronto, que lo vimos muy rápidamente hace unos minutos, ¿no? El caso de Toronto, Toronto tiene un sistema peatonal subterráneo que tiene el complejo comercial más largo del mundo, ¿no? Subterráneo, 1.200 tiendas, 5.000 empleados, 371.600 metros cuadrados de tiendas y alberga alrededor del 12% de los comercios del centro de la ciudad, y así es como luce el Toronto subterráneo, ¿no? Habíamos visto el ingreso vemos el ingreso al Toronto comercial subterráneo, que está claramente indicado, ¿no? Con las iniciales, ¿no? Del acceso peatonal subterráneo. Otro caso de cómo se ven las tiendas al interior del Toronto subterráneo, ¿no? Y los corredores, los conectores que existen al interior entre las estaciones de metro, estas son las estaciones de metro, son corredores comerciales. ¿Significa esto que la solución al desarrollo urbano subterráneo está en el desarrollo comercial? Parcialmente sí, pero lo que ocurre es que en todos estos casos el liderazgo ha sido liderazgo público. Veamos ahora el caso de Montreal. En el caso de Montreal, el metro empieza a construirse en el año 1950 a raíz de la llegada del tren que llegaba a Montreal en la zona de Villa María, así se llamaba la zona central, Ville-Marie, y consideraba una zona comercial adyacente a esta estación. Y luego el alcalde, en discusión con los empresarios y otras autoridades, toman la decisión de construir el subterráneo, pero considerando en el sistema de transporte masivo ya un sistema comercial y un sistema de corredores subterráneos incorporado y planificado desde la creación del metro, ¿no? Por varias razones. Uno, por el tema del desarrollo comercial; otro, para proteger a los peatones en épocas de invierno. Estas ciudades en Canadá pueden tener menos 30 grados, ¿no? y llegar a picos de menos 40 grados en algunos casos, ¿no? Y en el caso del distrito Montreal, tiene una administración mixta, donde la parte central es privada y las periferias públicas. Y el caso curioso es que también, al igual que Toronto, alberga el 12% de los comercios del centro de la ciudad. Pasan 2 líneas de metro por aquí, la línea verde, ¿no? Y la línea roja, y se conectan entre la línea verde y la roja, y existen corredores, sistemas peatonales subterráneos, ¿no? Es el sistema peatonal subterráneo más largo del mundo, tiene más de 30 kilómetros de túneles para personas, para peatones, todos con tiendas. Y en el caso de los corredores, de los sistemas peatonales subterráneos que he mencionado y que tienen sistemas comerciales incluidos, las tiendas funcionan todas al 100%. Esto aquí se ve más claro, ¿no? Este es, como mencionaba, la línea verde de la ciudad, la línea naranja, un centro comercial que se llama aquí el centro Eaton, ¿no? Que es uno de los centros comerciales más conocidos del centro de la ciudad. Y quería mostrar esto porque quería proyectar unas fotos de cómo es este centro al interior, que es un poco el eje, ¿no? Del distrito Montreal o del Montreal subterráneo. Este es el centro Eaton. Más o menos por aquí está el nivel a la calle y tiene 2 y en algunas partes 3 niveles subterráneos. Si uno sigue caminando por el centro Eaton, sale a otro corredor
que lo conecta con otro centro comercial que está al costado, que es el Place Control Trust, y llega a ese centro comercial que también tiene 4 o 5 niveles, de los cuales por lo menos 3 están en el subsuelo, 2 están elevados, y al costado tiene también edificios, ¿no? Y de ese centro comercial se conecta a otro centro comercial al costado, que es Le Cours Mont-Royal, o las Cortes del Monte Real, ¿no? Y que se ve así por dentro, ¿no? Igual, tiene alrededor de 4 a 5 niveles, de los cuales por lo menos 2 o 3 son subterráneos y edificaciones a los costados, ¿no? Este Montreal subterráneo permite la circulación de 500.000 personas diariamente. Hay gente que se la pasa en el subterráneo, ¿no? 1.700 boutiques, restaurantes y áreas de servicio, más de 40 salas de espectáculos, teatros, cines, museos. Es más, hay una estación de metro que se llama la Plaza de las Artes, donde se encuentran numerosos teatros, zonas de conciertos, etc. Y también este Montreal subterráneo se conecta con hoteles, edificios, oficinas, escuelas, hasta universidades que están conectadas al subterráneo, ¿no? Estas son otras vistas del centro comercial. Esto es ya el segundo nivel subterráneo, y acá está el tercer nivel subterráneo, ¿no? Y esta es otra estación que se conecta con otra arquitectura, con otra distribución, en el cual se conectan aquí trenes de cercanías con el metro y con un sistema de buses, ¿no? Y esto permite la interconexión de núcleos comerciales y de negocios, ¿no? Los conectores, en este caso, son corredores comerciales, ¿no? Protegen los peatones en el invierno, ¿no? Que no necesariamente puede ser el caso de Lima, pero podemos encontrar otros beneficios también. Genera más opciones para el peatón porque encuentra opciones en la superficie y también opciones en el subsuelo, y permite una conexión multimodal. ¿Cuánto cuesta hacer esto? Esto en realidad depende mucho de qué es lo que se quiere hacer en detalle, depende mucho de cuáles son las condiciones del suelo, de qué tan grande es el proyecto, de la escala que permite generar un costo marginal menor, etc. Pero tenemos algunos casos tomados de Estados Unidos, ¿no? Infraestructura pública de saneamiento puede estar alrededor de $1.200 al metro cuadrado, y la urbanización de centros comerciales o de corredores comerciales podría estar en $10.000 el metro cuadrado, pero eso depende mucho de muchas condiciones, como les estoy mencionando. Y esto está acompañado de los costos por kilómetro de las construcciones de los sistemas de transporte masivos, ¿no? En el caso de la línea Thomson en Singapur, los costos están a 600 millones por kilómetro, ¿no? Y tenemos otros costos menores, como el caso de Bangalore, 164 millones por kilómetro, y otros casos, ¿no? En el Cairo, 310 por kilómetro. Y esto, como les menciono, varía mucho, ¿no? Dependiendo de muchas condiciones. ¿Qué oportunidades tenemos para el metro de Lima? Lo que ha ocurrido en otros países es que se ha generado una mayor utilización del suelo, se ha generado una mayor valorización del suelo, se optimizan los sistemas de transporte porque se desarrollan más actividades en un mismo punto, ¿no? Y permite generar un desarrollo que optimiza las infraestructuras, los equipamientos y los servicios, dado que genera concentraciones óptimas. Eso depende, óptimo es una palabra bastante relativa que depende mucho de los estándares que puedan desarrollarse. En el caso de Lima, no tenemos todavía un plan de desarrollo metropolitano vigente, y no sabemos si el que se va a elaborar está considerando los criterios de urbanización subterránea. Pero como hemos visto en los casos anteriores, lo que hemos visto es que estos sistemas subterráneos están fuertemente relacionados al desarrollo de sistemas de transporte masivo, específicamente los metros, ¿no? Y las oportunidades para Lima en la actualidad, aquí falta la línea 6, me hicieron esa observación cuando llegué. Yo he tomado los mapas que están en la página oficial, por si acaso.
pero están los dos mapas, el que tiene la línea 6 y el que no tiene la línea 6. Y estos es para indicarnos, ¿no?, la línea 1, que es el tramo verde, y la línea 2, que está en desarrollo, ¿no? La primera zona con la mayor ventaja actual de desarrollo urbano subterráneo está ahí, ¿no?, que está cerca y además es una zona donde existe una gran demanda de suelo comercial, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad, ¿no? La pregunta es, ¿se podrán hacer estos desarrollos urbanos subterráneos después que se construyan los metros? Es bastante difícil. En todos los casos, o en casi todos los casos, la urbanización subterránea ha estado encadenada al desarrollo de los sistemas de transporte masivo. Entonces, si hay un momento para considerar esto, en mi opinión, ese momento es ahora. Esta es la otra oportunidad importante que se generaría. Estas oportunidades están en función no solamente de la interacción o de la interrelación entre los sistemas de metro, sino también por las características del valor del suelo y la demanda del suelo. Y esta zona tiene una demanda del suelo bastante importante que se va a incrementar más aún con la construcción de estas líneas, ¿no? Más aún también con la construcción de la línea 6 que viene por acá, ¿no? Entonces, la pregunta que me hago también es si debemos esperar a que salga el plan de desarrollo para planificar estos desarrollos urbanos subterráneos. Según han anunciado ayer, estaría en 12 meses el plan de desarrollo metropolitano y no sabemos si va a considerar el desarrollo urbano subterráneo. Yo soy de la opinión que si hay alguna institución que debiera liderar la urbanización subterránea articulada a los metros, esa institución debe ser la ATE. ¿Por qué? Porque existe una interrelación muy fuerte entre estos sistemas peatonales subterráneos, comerciales en muchos casos, con el desarrollo de los sistemas de transporte masivo. Como hemos visto en los casos anteriores, la totalidad de los casos han tenido liderazgo público, que luego pueden convertirse en alianzas público-privadas, y pueden ser, pero que nazcan como una iniciativa privada no se ha visto en estos casos, ¿no? Esta es otra zona de oportunidad en la que puede desarrollarse un sistema de transporte peatonal subterráneo que incluso podría articularse a la playa, ¿no? Si está acá la línea 6, con mayor razón, ¿no? Y esto es otro espacio importante que podría permitir oportunidades en ese sentido, ¿no? Algunas conclusiones y algunas sugerencias también, ¿no? La primera es: no hay que tenerle miedo a la urbanización subterránea, ¿no? Ya existen muchos sistemas de transportes masivos articulados con corredores subterráneos o con urbanización subterránea. Además que la urbanización subterránea es una práctica ancestral en el mundo y también en el Perú, como hemos visto, ¿no? Los corredores peatonales comerciales subterráneos son rentables en la mayoría de países que los implementan, ¿no? En el caso de Montreal vimos que había una zona central que era administración privada y otra que era administración pública que no tiene comercios, porque estas zonas de administración pública no están en zonas de ventajas comparativas comerciales, entonces las toma el sector público, ¿no? Y estos corredores subterráneos pueden conectar núcleos comerciales o núcleos de diverso tipo, en las cuales puede aprovechar la existencia de una alta densidad o puede generar la posibilidad de crecer en densidad, ¿no? Y esto implica que la zonificación de la ciudad tiene que conversar con el potencial del sistema de transporte masivo, ¿no? No sabemos si eso está ocurriendo en la actualidad. Por supuesto, el desarrollo de sistemas peatonales o en general el desarrollo de sistemas comerciales implica un análisis del mercado, ¿no? Que permite establecer
en qué zonas puede haber mayor demanda o en qué zonas puede haber una demanda proyectada con mayores ventajas, ¿no? Ya en la actualidad tenemos tecnología necesaria para urbanizar el subsuelo con bastante seguridad y esto puede conectar muchas partes de la ciudad, incluyendo playas, espacios públicos, centros comerciales o incluso edificios públicos, en donde la alta densidad es una ventaja para el desarrollo de corredores peatonales comerciales, ¿no? Esa era la alarma que se me acababa el tiempo. Y ya faltan 2 láminas, no se preocupen. Y es importante definir la propiedad y unificar los criterios y gestión del desarrollo de este sistema de urbanización subterráneo. ¿Cómo debería gestionarse esto? ¿Debería ser un proyecto de la Municipalidad de Lima donde la gestiona y lo incorpora en el plan de desarrollo? Podría ser, pero no sabemos cuánto va a demorar. Debería ser una iniciativa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que se encarga de las políticas de urbanismo. Pero lo que ocurre es que no tiene la potestad de los derechos de la gestión del sistema de transporte, que es clave a considerar en el desarrollo de estos sistemas subterráneos. Como les mencionaba, en mi opinión, el actor mejor posicionado para promover esto en la actualidad es la ATE. ¿Cómo debería hacerse? Probablemente a través de un proyecto especial o un nuevo proyecto especial que incorpore y aproveche estas ventajas, ¿no? Con el desarrollo de las líneas, ¿no? El problema es que si no se hace ahora, ¿cuándo se va a hacer? Es más difícil, ¿no? Y esos criterios de gestión y desarrollo es importante unificarlos, ¿no? Y es importante que los núcleos urbanos, ¿no?, confluyan con estaciones de metro y corredores o sistemas peatonales subterráneos y que complementen o que interactúen con otros modos de transporte. Es clave que si se toma la decisión de impulsar una urbanización subterránea en Lima, que esto esté incorporado en el plan de desarrollo y que se armonice con el desarrollo de la superficie y con el desarrollo de las infraestructuras, los equipamientos y los servicios, para que no sea una iniciativa aislada, sino articulada, conversada con lo que ocurre en la superficie y con lo que se desarrolla luego, ¿no? Y esto obliga o obligará, si se toma la decisión, a que se genere una sinergia entre el gobierno nacional y entre el gobierno local, en donde existen muchas oportunidades para fortalecer este relacionamiento en el gobierno de la ciudad. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias.